Se ha ido ya el año 2023. Estamos en un año nuevo, evidentemente. Tal vez has hecho metas para este año. Tus propósitos tal vez han cambiado. Has cambiado muchas cosas desde el lunes festivo cuando te levantaste y dijiste, este año voy a hacer esto, esto y lo otro. Priorizarás algunas cosas que crees que son importantes para tu vida. El calendario ha pasado la página. Pero hermanos, escuchen esto, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios no está más viejo porque Dios es eterno. Nosotros sí estamos más viejos y aún más cerca a Él porque es un año menos de este lado de la eternidad. Ahora estamos en una época en nuestra ciudad donde el desenfreno comienza, incluso comienza desde las 12:01 de la mañana del primero, donde el desenfreno empieza a tomar posesión de esta ciudad para muchos. Acaban de dar el feliz año nuevo y ya tienen sombreros volteados porque llegan, según ellos, la época más bella de la ciudad. Las fiestas carnestolendas se toman la ciudad y desde ya entonces empieza enero hasta el otro mes, cerca de 50 o 60 eventos en toda la ciudad celebrando estas festividades. Todo pasa durante esta época: violencia, abusos, embarazos no programados, infidelidades y otras inmoralidades en donde hombres y mujeres se entregan al desenfreno sin medir consecuencias a sus pasiones desordenadas, para que muchos de ellos, después de todo el desenfreno en la previa y en las fiestas carnestolentas, vayan a un lugar arquitectónico a colocarse una ceniza en la frente que parece una cruz, porque el que peca y reza empata. Miles de hombres y mujeres en todo el mundo van a estos templos a colocarse esa señal para comenzar, después de todo lo que hicieron, 40 días de supuesta reflexión para esperar entonces la Semana Mayor, la Semana Santa. Pero llega una vez más el nuevo año y sus vidas continúan iguales. Hacen y deshacen y luego van a colocarse una mancha en la frente otra vez, porque supuestamente esto es suficiente para que sean purificados, porque el que peca y reza empata. No demandar arrepentimiento, sino remordimiento es lo que tiene la sociedad de esta manera. No predicar que Cristo viene, que el infierno es real, que el cielo espera a aquellos que se arrepientan, le ha hecho daño a la sociedad. Pero esto no es muy diferente a algunos que pueden estar en este lugar. ¿Haces con tu vida lo que quieres porque no es tan malo como lo que hace el otro? Y después vienes delante del Dios 3 veces santo que acabamos de cantar a presentarnos como si nada pasara en nuestra vida. No tomas en serio la santificación. Haces lo que bien te parece, vienes o no al servicio porque da igual, la salvación no se pierde. Tu vida no muestra cambio durante meses y vienes el domingo a cantar, a orar, a escuchar su palabra predicada, a ofrendar, a tomar la cena del Señor de manera indigna y no pasa nada porque a voz populi, sin gritarlo a ninguno, estás diciendo: el que peca y reza empata. Es muy fácil mirar a los de afuera sin examinar nuestros propios corazones para determinar que no somos mejores que ellos. Esto también pasaba hace 2700 años, aproximadamente en los tiempos de Jeremías. Hombres que hacían lo que bien les parecía y luego iban al templo con toda seguridad porque era el templo del Señor. Iban a adorar al Señor, al templo, y sus vidas no eran consistentes con el Dios que iban a adorar. Por eso Dios le dice a Jeremías que se pare en la puerta del templo para que proclamara lo que Dios tiene que decirle a esos hombres que van al templo supuestamente a adorarle.
No quiero imaginar lo difícil que debió ser para este profeta, para Jeremías, pararse precisamente en el lugar donde todos los de Judá, como dice el texto, creía que adoraban verdaderamente solo porque estaba el templo allí. El Señor conoce los corazones de cada hombre y mujer de Judá, así como conoce cada corazón en este lugar, hermanos. Y así como le habló a este pueblo, el cual ya los tenía en alerta máxima, como fue predicado el pasado 17 de diciembre, de la misma manera nos habla a nosotros a través de su bendita palabra. Por esto, amados hermanos, visitas, amigos que nos acompañan hoy, he titulado este sermón, El que peca y reza, no empata. El que peca y reza, no empata. Y es mi intención demostrar por este texto esta realidad del título y cómo debemos contrarrestar más bien a aquellos que viven una vida desenfrenada y a aquellos que estando en este lugar pueden estar informando lo mismo que muchos incrédulos confiesan en sus actos, y es que el que peca y reza empata. La tesis propuesta para esta mañana es la siguiente: tu adoración correcta no es pecar y rezar para empatar, sino enmendar tus caminos y obras para andar en santidad. Una vez más, tu adoración correcta no es pecar y rezar para empatar, sino enmendar tus caminos y obras para andar en santidad. Y es lo que me propongo argumentar en el desarrollo de este sermón, el cual haré en los ya bien reconocidísimos, y obviamente tengo que comenzar el año 2024 con 3 puntos. Si comenzaba con 2 me sentía mal. Es broma. El primero de ellos es: el que peca y reza no empata, sino que en primer lugar es el que enmienda sus caminos y sus obras. Versículos 3 al 7. El que peca y reza no empata, sino el que enmienda sus caminos y sus obras. Versículos 3 al 7. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Jeremías se para en la puerta del templo a predicarles a los habitantes de Judá que entran a adorar al Señor en ese lugar. Suena raro, pero así era. Recordemos que este pueblo estaba imitando, por lo que hemos visto entre los primeros 6 capítulos, imitando a su hermana. ¿Quién es su hermana? La perversa Israel. Y sus caminos estaban torcidos a tal punto que la espada la tenían en el cuello por ser rebeldes, sin causas. Para contextualizar un poco, recordemos que en esta época de Jeremías, el cual lo dimos en la introducción, ya estaba el reino del norte y el reino del sur, ya el reino se había dividido, y el reino del norte ya en este momento había sido cautivo ¿por quién? Por Asiria. Exactamente, por Asiria. Entonces, ahora Dios en los primeros 6 capítulos lo que le ha mostrado a través del profeta al reino del sur, es decir, a Judá, a Jerusalén, lo que les está mostrando es: miren todo lo que he hecho con su hermana la perversa, con su hermana la idólatra, con su hermana la rebelde. Y esto es lo que va a venir para ustedes. Entonces ellos estaban en alerta máxima, y por esto, irónicamente, el profeta Jeremías se para a predicarles en la puerta del lugar donde el pueblo de Judá iba a adorar a Dios, o por lo menos ellos creían que iban a adorar a Dios. Un sermón dentro del lugar donde se supone que deben ir para presentarse delante de Dios aprobado. Jeremías está predicando un sermón en la puerta del templo.
El profeta lo primero que dice es lo que debe decir. Lo importante y trascendente para la vida de los habitantes de Judá, y es lo que dice el Señor. Jeremías no llegó con palabras propias, Jeremías llegó de parte del Señor. Una característica de los profetas en el Antiguo Testamento era precisamente ese, que hablaban de parte del Señor con autoridad, porque la palabra de Dios, este libro que tenemos en nuestras manos, es autoridad. Así que Jeremías no estaba a título personal, sino de parte de Dios, y hablaría delante de Dios. Jeremías no entra con palabras tibias. No entra mediando con las personas que entran al templo a adorar. No entra diciéndoles que tienen varias alternativas para tomar cualquiera de esos caminos que Jeremías ahora les va a plantear. No, Jeremías les dice que les habla de parte del Dios de los ejércitos, el Dios de toda la creación, por lo tanto es el Dios de Israel, y que deben enmendar sus caminos y sus obras. Solo tienen un camino: enmienden sus caminos y sus obras. Jeremías no llega a decirles como, bueno, ustedes que están como medio bien, medio mal, pueden hacer esto y lo otro, para que el Señor ahora los bendiga. O ustedes que parece que se visten mejor, que tal vez llegan en saco al templo, o que tal vez llegan bien vestiditos, entonces ustedes están mejor que aquellos que llegan en jean. No, Jeremías no está diciendo nada de eso. Jeremías está apuntando directamente al corazón del pueblo de Judá. Solo tienen un camino y deben enmendarlo, lo que hará que sus obras se enmienden también. Enmienden sus caminos y automáticamente se van a enmendar entonces, ¿qué? Sus obras. La única manera en que ustedes pueden morar en este lugar, dice el profeta, en el templo, es que puedan enmendar sus caminos y sus obras. No hay ninguna otra opción. Dios ha pactado con el pueblo de Israel y demanda ahora de ellos que se arrepientan de sus malos caminos y puedan volverse a Él, para que puedan morar verdaderamente en el templo y adorarlo verdaderamente a su Dios. Muchos hombres ven la seguridad en el edificio del templo y no en el Dios del templo. Miren, el pueblo de Judá cree que al entrar en el templo queda borrado automáticamente la vida licenciosa que ellos traían. Pero eso decían. Por eso ellos decían, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Creían que la palabra tenía poder y confesaban que ese edificio es el templo del Señor, y con eso era suficiente y podían vivir como bien a ellos les parecía. Una vida desenfrenada, haciendo lo que bien les parecía, como el tiempo de los jueces, sin rendir cuentas al Rey verdadero, a su Dios, el Dios de los ejércitos, quien a su vez es el Dios del templo que estaba allí en Judá. El profeta les describe en su sermón en la puerta del templo lo que significaba enmendar sus caminos y sus obras. Él dice varias cosas allí, porque cuando él dice enmienden sus caminos y sus obras, cualquiera podría decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Ok, lo primero que dice Jeremías es ser justos los unos con los otros. No vivir injustamente, sino con toda justicia y verdad se evidencia enmiendas en sus caminos y sus obras. Cuando ustedes viven en justicia con el prójimo, se nota entonces que están enmendando sus caminos y sus obras. Pero Jeremías no se queda allí. Él también les dice otra cosa. Le dice, sin oprimir ¿a quién? Al extranjero, al huérfano y a la viuda. Si había tres tipos de personas, hermanos, realmente vulnerables, eran estos tres. Uno sin tierra, otro sin padre y otro sin esposo. ¿Sí se dieron cuenta? Extranjero, viuda y huérfano. Es decir, sin la debida protección que Dios había creado desde el inicio. Cuando una persona tiene un techo, se sentirá más protegido que aquel que vive en la calle. ¿Eso no es? Los hijos se sienten protegidos por sus padres y las mujeres evidentemente se sienten protegidas por sus esposos.
Ese es el orden natural y ese es el mandato divino. Era importante que los del pueblo de Judá no se aprovecharan de esa situación y no oprimieran a los vulnerables. Pero también había otra norma del Señor o de Jeremías hablándole al pueblo de Judá, y es no matar. No maten. Esto hace parte de la injusticia, pero Jeremías se los hace más claros para que no haya mala interpretación. Es literal, no derramen sangre del inocente. Ustedes no tienen derecho a quitarle la vida a nadie. La vida es dada por Dios y Él la da y la quita a quien Él quiere. Así que no maten. Y no menos importante es que no adoren a otros dioses ni anden en pos de ellos. Jeremías no está haciendo una cosa diferente a lo que ya este pueblo podía conocer por la ley dada por Dios a Moisés en Sinaí. No están detallados los 10 mandamientos, pero si los leemos todos en alguno de estas enmiendas va a caer uno de estos, que es lo que está diciendo Jeremías al pueblo. Así que el pueblo de Dios se la ha pasado despreciando a Dios desde el mismo tiempo que los sacó de Egipto hasta este momento. Y Dios misericordiosamente les ha dicho una y otra vez que no se trata de que peques y reces, sino que se arrepientan y vuelvan al camino y pongan por obras los mandamientos divinos para que no se deleiten en sus propios pecados. No se trataba de ir al templo solamente, sino presentarse a la casa de Dios como Dios quería que se presentaran, con sus caminos y obras enmendadas. No es una ceniza lo que los cambiaría, era una vida entregada a Dios para siempre. Pero el pueblo de Judá no solo debía enmendar sus caminos y sus obras, sino también debía cuidarse en lo que confiaban. Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. El que peca y reza no empata, sino el que no confía en palabras engañosas. El que peca y reza no empata, sino el que no confía en palabras engañosas. Versículos del 8 al 11. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos? Yo mismo lo he visto, declara el Señor. El profeta le sigue diciendo que el pueblo de Judá confía en palabras engañosas que no aprovechan. Sumado al hecho de que decían que este era el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, también había quienes hablaban cosas que no aprovechaban o habían cosas que no aprovechaban, y este pueblo confiaba en esas cosas que no aprovechaban. Falsos profetas, acciones tal vez lamentables y creyendo que la vida continuaba igual sin ninguna consecuencia por actos cometidos, que podía pecar y rezar para llegar al empate que siempre el ser humano busca con el fin de presentarse aprobado por Dios en sus propias obras. Amados, todos de alguna manera en nuestro corazón hay una persona de esas. Voy a hablarle aquí al más creyente de los creyentes, al más santo de los santos, al que se crea que tenga, mejor dicho, la aurora puesta en estos momentos. Gracias a Dios no la veo. Muchas veces, hermanos, nuestras acciones son porque alguna vez le fallamos al Señor. No, Señor, yo ahora estoy haciendo esto porque te he fallado allá. Y eso, si vemos el corazón de la persona, tú puedes decir, ok, está bien, pero ¿cuál es la motivación? El que te fallé allá. No, Dios no demanda
sacrificios. Dios no demanda holocaustos. Dios demanda misericordia. Y un corazón misericordioso, en vez de decir, Dios, te estoy haciendo esto porque te fallé allá. Señor, perdóname porque yo soy digno de tu ira. Yo soy digno de la ira que le diste a Cristo en la cruz. Y yo no soy digno de que tú me hayas escogido. Perdóname porque mi identidad solo está en aquel que sí pudo cumplir tu ley perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que tú estás diciendo cuando haces lo primero? Que el que peca y reza, empata. Hermano, ¿y sabes por qué yo te lo digo? Porque todos aquí sin excepción y sin temor a equivocarme, tenemos un corazón que quiere ser fariseo. Y tenemos que luchar contra ese corazón todos los días. Y yo no soy la excepción, yo también. Y viene Jeremías y él primero hace dos preguntas para hacer una comparación. Y finalmente, con otra pregunta retórica, concluye su afirmación de cómo se ve lo que los habitantes de Judá están haciendo. Él dice, roban, matan, adulteran, juran falsamente, ofrecen sacrificios a Baal y siguen a otros dioses que no conocen. Y después de esto, vienen a mi casa, la que es llamada por mi nombre, y dicen, ya estamos salvos. Ya estamos salvos. Y lo peor de todo es que cuando se van de la casa de donde dicen ya estamos salvos, vuelven a matar, a adulterar, a jurar falsamente, a ofrecer sacrificios y a seguir a otros dioses. Creen que pueden vivir una vida sin Dios fuera del templo. Y al entrar al templo se colocan una investidura en donde nada les pasará como consecuencia de todo lo que viven porque creen que ya están a salvo. Es como si entraran por este local y el que está en la puerta allí tomando sus nombres y todo lo demás, no, toma la ropa para que entres allá. Esta es la ropa que te hace merecedor de entrar a ese salón. Y cuando salgas devuélvela y sigue con tu vida pecaminosa. Eso es lo que los habitantes de Judá están haciendo. Esto no es menos que hipócrita. Estar convencido que pueden pecar de manera deliberada y venir al templo, a la casa de Dios, donde Él mora para sentirse a salvo. Eso es lo que los habitantes de Judá están haciendo. Es como ese sentido de seguridad que necesita una persona cuando ha pecado deliberadamente estando en cierto lugar, el cual es su lugar seguro, que cree que no le pasará nada ni vivirá la consecuencia de lo que hace. Es como el asesino cuando mata va y se esconde en el lugar donde ya habían presupuestado que se iba a esconder. Este es mi lugar seguro. Este era el pueblo de la infiel Judá, el pueblo que Dios escogió para manifestar su gloria, y lo que estaba haciendo este pueblo en este momento era avergonzar el santo nombre de Dios. Lo que el profeta les está predicando en la puerta del templo es para que este pueblo temblara delante del Dios del templo donde estaban entrando. Jeremías les afirma con la tercera pregunta lo que esto parece en verdad de esta forma, y no como los de Judá lo veían. ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cuevas de ladrones delante de sus ojos? El lugar donde Dios habita estaba siendo convertida en una cueva de ladrones. Creían que podían hacer cualquier cosa fuera del templo porque el sacrificio que presentaban cada vez que fuera requerido cubría sus pecados. No entendieron que estos animales sacrificados no era lo que Dios quería, sino misericordia, como lo dije hace poco. Que amen a Dios y que amen al prójimo era lo que Dios les demandaba. Pero ellos pensaban que un sacrificio era suficiente para cubrir sus pecados descarados y deliberados. Estaban convencidos de que realmente si pecaban y rezaban terminaban empatando. Sus obras no eran más que trapos de inmundicia, pero ellos creían que Dios se satisfacía en eso. Ellos estaban haciendo del templo una cueva de ladrones, y quien lo afirma es Dios mismo a través de Jeremías cuando les dice: yo mismo los he visto.
Dios no necesita ningún testigo, declara el Señor. Nadie se lo ha mandado a decir a Dios. Él es omnisciente y lo sabe y lo ve todo. Así que, hermano, hermana, amigo que tú estás aquí, Dios conoce tu corazón, no soy yo. No soy yo. Y muchos en el mundo, muchas personas, cuando uno les dice, hey, mira lo que estás haciendo, mira esto, mira lo otro, ojo con esto. ¿Qué es lo que te responde? Dios conoce mi corazón. Salen todos teológicos. Y precisamente uno le debería contestar, ven, y eso no te da miedo, que sea Dios quien lo conozca. Precisamente si yo soy el que lo conozco, ni tiembles. Pero es Dios quien conoce tu corazón y deberías estar temblando. Y no se trata de esto, hermanos. Se trata de una vida en la que Dios conoce tu corazón y el mío. Si la palabra de Dios declara algo de nosotros, entonces eso somos. Y debemos creerlo para bien o para nuestro mal. Él declara que el pueblo está haciendo eso y es suficiente para que este pueblo enmendara sus caminos y sus obras y dejara de confiar en las palabras engañosas de aquellos que solo le hacían daño. Si Dios dice que su casa la tienen como una cueva de ladrones, entonces su casa era una cueva de ladrones. Dios no les está diciendo a ellos que ellos puedan refutarles su argumento. No, esto es una cueva de ladrones porque ustedes van, matan, juran falsamente, siguen otros dioses, vienen a declarar aquí que este es el templo del Señor, que están a salvo y después se van de aquí, del lugar donde están a salvo, del templo del Señor, a seguir matando, jurando. Ustedes son unos hipócritas, es lo que Dios les está diciendo al pueblo de Judá. Pero no solo esto. El pueblo de Judá era testigo de lo que había pasado con otros, principalmente con su hermana Israel, a quien el juicio ya había llegado usando como causa secundaria a Asiria para esclavizarlos. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. El que peca y reza no empata, sino el que atiende lo que Dios hace a quienes lo ignoran. El que peca y reza no empata, escucha amigo, sino al que atiende lo que Dios hace a quienes lo ignoran. Recuerden lo que les dije hace unos minutos, Judá era testigo de lo que había pasado con su hermana, la infiel Israel. Judá era testigo de todo lo que Israel había hecho y cómo Dios pagó por la injusticia de Israel. Judá tenía toda la película completa. Amigo, tú que estás aquí, tú tienes toda la película completa. Versículos 12 al 15. Ahora pues, vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oyeron, los llamé, pero no respondieron. Como hice con Silo, así haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Amados, Dios les muestra la insuficiencia y lo que hizo con Silo. Es cierto que Silo fue arruinada, aunque tenía el santuario de Dios en ella. Cuando por sus maldades profanó ese santuario, es probable que las ruinas de aquella ciudad, una vez que fueron florecientes, aún permanecieran. Podían al menos, si eso no permanecía, podían por lo menos saber la historia de esta, la cual debía afectarlos tanto como si vieran el sitio de manera real. Allí Dios hizo morar su nombre al principio, dice él mismo. Allí se estableció el tabernáculo cuando Israel tomó posesión de Canaán al principio.
Dice Josué capítulo 18 versículo 1, entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo y levantaron allí la tienda de reunión y la tierra estaba sometida delante de ellos. ¿Sí ven la prosperidad de lo que estaba pasando en Silo? En Silo, ciudad próspera, y todo el resto de la tierra estaba sometida a Israel en Silo por causa del Dios que adoraban en Israel. Y allí subían las tribus, pero los que atendían el servicio del tabernáculo se empezaron a corromper y también a los demás. Y de ellos surgió la maldad de su pueblo Israel. Aquella fuente fue envenenada y vertió corrientes malignas. Dios las dejó. Por eso el salmista en el capítulo 78, en el versículo 60, él dice, abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres por causa de la maldad de ellos. Envió su arca al cautiverio, exterminó la casa de Elí que allí presidía. Y es muy probable que la ciudad fuera completamente destruida porque no leemos nunca más de ella, sino como un monumento de la venganza divina contra lugares o contra los lugares santos cuando albergaban a gente impía. Cuando lugares santos albergaban gente impía, la estatua de Silo se levantaba para recordarle a esos lo que Dios había hecho por causa de la maldad de los hombres de coger lo santo y avergonzarlo con gente impía. El castigo de Silo será la sentencia de Jerusalén, si un arrepentimiento pronto y sincero no la impide. En primer lugar, Jerusalén era ahora tan pecadora como lo fue Silo. Eso se evidencia por el testimonio infalible del propio Dios contra ellos. No pueden negarlo y continuaban obstinados en sus propios pecados. Esto se evidencia por el testimonio de Dios, hablando desde temprano, se los dije desde el inicio. Génesis 3, Éxodo, se los he venido diciendo siempre, por la mañana, por la tarde, por la noche, siempre les he hablado. Como alguien preocupado, como alguien ferviente, como alguien que no quería perder tiempo en su proceder con ellos, más aún que aprovecharía la oportunidad más apropiada para hablarle desde temprano por la mañana, cuando estaban sobrios incluso y pensaban libre y claramente, pero fue todo en vano. Dios habló, pero no oyeron. Dios habló, pero ellos no escucharon, no prestaron atención. Dios los llamó, pero ellos no respondieron, no quisieron venir a su llamado. En segundo lugar, Jerusalén sería en breve tan desdichada como lo fue Silo. La arruinaré y la asolaré, dice Dios. Aquellos que anduvieron en las pisadas de la impiedad, de los que fueron antes que ellos, deben esperar caer por los mismos juicios, porque todas estas cosas le sucedieron como ejemplo. Judá ya había visto este ejemplo de Israel, el ejemplo de Silo, el ejemplo de Dios en Egipto, en el Éxodo. El templo de Jerusalén, aunque tan fuertemente construido, si se encontraba impiedad en él, sería tan incapaz de mantener su terreno y sería tan fácilmente conquistado como lo fue el tabernáculo en Silo, cuando llegó el día de la venganza de Dios. Esta casa, por ser llamada por el nombre de Dios, no los debe hacer pensar que Él la protegería. Es la casa en la que ustedes confían y piensan que yo la protegeré solamente porque es mi casa. No, si ustedes hacen lo profano y lo pecador dentro de mi casa, yo voy a permitir que la invadan y la destruyan porque yo soy santo y ustedes deben ser santo, pueblo de Judá. Eso es lo que Dios les está diciendo. Esta tierra es el lugar, esta ciudad, el lugar que di a ustedes y a sus padres. Por tanto, están confiados en la continuidad de ella y piensan que nada puede sacarlos de ella, pero los hombres de Silo se halagaron y no hicieron sino engañarse a sí mismos. De la misma manera se están engañando ustedes. Pero Dios cita otro precedente, la ruina del reino de las 10 tribus de Israel. 10 tribus, Israel,
que eran la simiente de Abraham y tenían el pacto de la circuncisión y poseían la tierra que Dios les dio a ellos y a sus padres. Y sin embargo, las idolatrías los expulsaron y los erradicaron. Dios es fiel, hermanos, consigo mismo en sus acciones judiciales. Él es fiel. Ahorita cantábamos eso, Dios es fiel o no. En lo que te esté pasando, hermano, hermana, Dios es fiel. Se corrompieron como sus hermanos en Judá, la descendencia de Efraín, y ahora también con sus hermanos en iniquidad. Por tanto, los echaré de mi presencia como los eché a ellos. Dios no está haciendo un juicio diferente al que ya había hecho antes, por las mismas razones por las que hizo el juicio. Solamente que este pueblo es terco, este pueblo no aprende, este pueblo sigue haciendo lo mismo. ¿Se te parece a alguien, hermano? ¿Se te parece a alguien? ¿A quién? A mí se me parece a mí. Y también se me parece a ti. La interpretación que se da aquí del juicio ciertamente lo hace terrible. El echarlo fuera de su tierra significaba que Dios los echaba de su vista, como si nunca más quisiera mirarlos, como si nunca más quisiera cuidarlos. Pero hermanos, amigos y visitas en este lugar, esto no solo pasó en los tiempos del profeta Jeremías. Aproximadamente 700 años más tarde del profeta, cuando vino el profeta anunciado en todo el antiguo pacto, el templo era exactamente lo mismo. La diferencia es que el verdadero profeta, el que los demás profetas anunciaban, lo hizo no en la puerta, sino dentro del templo. Marcos capítulo 11, del 15 al 18 dice: llegaron a Jerusalén Jesús y sus discípulos, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de sus enseñanzas. Es increíble que los que lideraban el templo, los sacerdotes y los levitas, los que se supone que eran los más santos de los santos de la época, buscaban a un hombre para destruirle, para matarle, para acabar con su vida. Los más santos. ¡Wow! ¿Cómo es posible eso? La verdadera autoridad de este templo estaba adentro. Estaba limpiando como el verdadero sacerdote lo debía hacer. Enseñaba como el verdadero profeta lo tenía que hacer, porque Cristo es quien había sido anunciado desde el principio de los tiempos y que vendría con autoridad. Jesús en este pasaje citó a Jeremías y a Isaías y está afirmando que no es una pregunta al aire lo que Jeremías estaba diciendo de parte de Dios, sino que lo que estaba afirmando porque Dios lo estaba viendo. ¿Sí lo ven? Porque Jesús no lo está preguntando, Jesús está diciendo y no dice el profeta, y lo está afirmando. Jeremías anunciaba en la puerta del templo al pueblo de Judá, y por el resto de la historia no se arrepintió y vino el inminente juicio. Jesús limpiaba y volcaba las mesas del templo para que no fuera una cueva de ladrones, y los sacerdotes, no el pueblo, sino los sacerdotes, los que se suponían que deberían mantener el orden en el templo, procuraban matar a aquel dueño del templo. Jesús enseñaba y el pueblo se admiraba, pero los del clero querían matarlo. Querían derramar sangre inocente porque les estaba dañando su negocio de tener al pueblo sometido bajo sus estrictas leyes de que si pecaban pero rezaban era suficiente para empatar.
Eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes. Véndanse ahí unos a otros, compren el cordero que ahorita vamos a matar allá, porque ustedes haciendo eso, ustedes están pecando y rezando y con eso quedan salvos. Este es el lugar donde ustedes están a salvo. El pueblo de Judá pretendía adorar en el templo a Dios con sus manos llenas de sangre y sus vidas de pecado. En los tiempos de Jesús era igual. Lo importante era que fueran al templo a hacer sus ventas y cambios para los visitantes y para los sacrificios que el pueblo presentaría sin importar cómo llegaran sus vidas. No importa cómo tú estés, ven, entra, que tú aquí rezando empatas todo. Pero ahora nosotros conocemos el resto de la historia. Nosotros aquí, ustedes, tú y yo, conocemos el resto de la historia. Esa que comenzó en el Edén y que a través de la historia hemos visto pasando por los libros de la ley, los profetas y los libros históricos. Vemos cómo Dios fue revelando el verdadero propósito, la verdadera promesa. El verdadero Israel no falló en nada. Cristo es el perfecto adorador. Él siempre adoró al Padre de manera perfecta. Verdadero porque toda la historia apuntaba a Él, y perfecto porque Él nunca tuvo que enmendar sus caminos y sus obras. Nunca creyó en palabras engañosas y no tuvo que ver lo que el Padre hizo con otros por su injusticia, porque Él es el Dios encarnado en la segunda persona de la Trinidad. Él es el Verbo humanado. Él caminó conforme a la voluntad del Padre de manera perfecta. La presencia de Dios nunca se fue de Él. Hermanos, solamente una vez, escucha bien, una vez Dios apartó su mirada de Él, pero no por su desobediencia, sino por la tuya y la mía. La única vez que Dios apartó la mirada de su Hijo en la cruz del Calvario sucedió para que la presencia de Dios nunca se vaya de nosotros ahora como sus hijos. Es la promesa más hermosa que hemos recibido solo por la fe. Hemos recibido la salvación en virtud de la obra de Cristo, para que ahora la presencia de Dios mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Ya no hay más templo arquitectónico donde Dios mora, porque ahora mora en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, y congregados, la presencia de Cristo está aquí entre nosotros. Él mora con los suyos. Donde hay 2 o 3 reunidos, Él está allí. Amados hermanos, Él está aquí y debemos ser conscientes de que Dios hace morada en nosotros y por siempre, y si entiendes en inglés, forever, siempre estaremos delante de Él. Siempre, hermanos, siempre. No hay un minuto en tu vida en el que tú no estás delante de Dios, así creas o no. Eso no depende de que tú creas en Él para que Él esté delante de ti. Si tú estás aquí y no crees en Dios, o si crees a tu manera, eso no importa lo que tú creas. Él está delante de ti. Y algún día tú y yo tendremos que presentarnos delante del Dios Santo, y ahí es donde se va a comprobar si Cristo murió por ti o no. Así que no seamos como este pueblo de Judá, que hacía lo que quería fuera del templo para después venir a su lugar seguro para estar en paz con Dios. Pero esa paz no era real. Dios los juzgó, Dios les dio paz por las vidas desobedientes que llevaban, pero una paz como la que da el mundo. Nosotros tenemos un mejor pacto. Nosotros tenemos al Hijo de Dios, el verdadero Israel, el que hizo todo perfecto a diferencia del pueblo. Se presentó delante del Padre como la única ofrenda perfecta para que nosotros, los que estamos en Cristo, seamos perfectos delante de Dios. Y ahora podamos adorarle en espíritu y en verdad como los verdaderos adoradores. Amados hermanos, solo los que estamos en Cristo podemos adorarlo de verdad. Qué privilegio, ninguna otra persona en el mundo puede hacerlo si no está en Cristo. Él es el verdadero adorador y ahora nos hace verdaderos adoradores a nosotros. Esto no se trata de pecar y rezar para empatar. No se trata de una vida licenciosa todos los días y venir a la iglesia el domingo para estar a paz y salvo. Si tu vida marca eso, estoy seguro de que no eres
creyente. Tú no eres creyente si tú estás aquí hoy diciendo que vengo el domingo a cumplir porque con esto yo empato todos mis pecados que yo he hecho. Tú no has entendido el evangelio, tú no crees en el Señor y tú no estás diciendo de que Cristo es suficiente para tu vida. Amigo, esto no se trata de que te pongas ceniza en la frente como un polvo mágico para quitarte los pecados. No, los que amamos a Cristo sabemos lo que costó nuestro pecado y aborrecemos hacerlo, odiamos pecar, pero en la lucha diaria con el viejo hombre hemos caído una y otra vez, pero nuestra identidad está en el adorador por excelencia y al cual podemos acudir todos los días porque Él nos da acceso al trono de la gracia para buscar la restauración. No hay un pecado que tú hayas cometido en tu vida el cual no sea suficiente para que Cristo lo lave. No hay uno. Si tú crees en tu inseguridad, en tus ansiedades de que tú has pecado tanto que no mereces el perdón, tú no conoces el evangelio. Amigo, el evangelio es suficiente. El evangelio es bello, el evangelio es hermoso, el evangelio es algo trascendental. Tú no lo entiendes, yo tampoco lo entiendo a la perfección, pero yo creo que aquel que murió en la cruz, Él es suficiente para mí. Y cuando yo llego al Padre en oración, Él está viéndome a mí por causa de su Hijo, no por lo que yo hago o no hago. Tú eres el más pecador, yo también soy el más pecador, pero Cristo es nuestro Redentor y Cristo es suficiente para ti y para mí. Amigo, arrepiéntete, no camines como tú crees que tienes que caminar, no camines como tú creas que debas caminar, camina como Dios te dice que camines, camina en obediencia, arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio y haz de este Cristo suficiente para tu vida y que Él sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores de tu vida. Eso es suficiente delante de Dios. Tú no necesitas más nada, amigo. Tú no necesitas más nada. Tu adoración correcta no es pecar y rezar para empatar, sino enmendar tus caminos y tus obras y caminar en santidad. Pecamos. ¿Saben por qué pecamos? Porque somos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Pero sabemos a quién mirar y es a Cristo, el cual es suficiente. El evangelio que Dios nos ha dado debe ser el combustible diario que nos debe llevar a santificarnos. Así que si tú amas a Cristo, debes saber qué situaciones, qué cosas en tu vida debes evaluar. Arrepiéntete de eso y volver al Señor y no comuniques en la práctica que tú pecando y rezando estás empatando. No, no es así. Nosotros no pudimos hacer nada por nuestra salvación. Bendito sea Cristo. Y debemos acudir a Cristo también para nuestra santificación. No tomes la congregación a la ligera, mírala como ese medio de gracia que Dios nos da para no caminar solo. No seas individualista porque ese no es el cristianismo. Contéstate, hermano, contéstate. ¿Qué amistades verdaderas tengo en este lugar? ¿Qué amistades reales, profundas tengo en este lugar? ¿Quién de los que está aquí sabe mis luchas, mis pecados, con todo lo que yo estoy viviendo? ¿A quién le he confesado mis pecados? Yo no voy a decirte a quién debes acudir. Yo confío en que el Espíritu Santo que mora en ti te debe guiar a eso. Y si eso no ha pasado en tu vida, debes reevaluar lo que entiendes por iglesia. Porque tal vez tú no has entendido la iglesia. Puede que hayas entendido el evangelio, pero no completo. Porque Dios te ha vinculado a una iglesia local para que tú crezcas con la iglesia local. Tú no vas a crecer solo. No dejes que el diablo penetre esa mentira en tu vida. Eso es del diablo. Tú solo no puedes. Yo solo no puedo. Yo los necesito a ustedes para crecer. Así sea el pastor, no importa. Yo te necesito, hermano. Yo te necesito. Yo necesito que tú me ames, que tú ores por mí, que tú me confrontes con mi pecado. Yo necesito todo eso porque eso es bueno para mi vida y sobre todo porque Dios es glorificado en eso. Dios es glorificado. Esto no es una cueva de ladrones cuando estamos reunidos. Este es el lugar donde venimos porque Dios así lo demanda y nos dio a su Hijo para que lo hiciéramos. Y sé que muchas veces pecamos por la lucha que tenemos de este lado de la eternidad. Pero eso, amado hermano y hermana, acabará algún día cuando estemos con Cristo para siempre. Ese día en que Él viene por su iglesia, ese día en que Él viene por su novia, quien lo espera con ansia para que estemos en el templo final con Él, la nueva Jerusalén.
ese día, hermano y hermana, bellos, ese día adoraremos perfectamente al Cristo perfecto que dio su vida por ti y por mí. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por tus misericordias, Señor. Wow, Señor, cuando miramos a Cristo, nosotros tal vez no entendemos todo eso. No entendemos cómo ocurrió todo esto. No entendemos cómo yo me puedo presentar justo delante de ti. Pero si tu palabra lo dice, yo lo creo, Señor. Y yo creo que soy justo delante de ti en virtud de mi Redentor en la cruz del Calvario. Así que gracias por Cristo, Señor. Gracias por nuestro Señor, quien ahora, aún en medio de que ya nos ha salvado, aún Él sigue intercediendo por nosotros delante de ti cada día, Señor. Y es lo que a nosotros nos permite llegar a ti, al trono de tu gracia, acercarnos confiadamente, porque Cristo nos ha salvado. Y en virtud de Él nos acercamos. Y queremos santificarnos cada día. Queremos ser más como Cristo y no más como este mundo, Señor. Padre, nosotros no queremos ser de esos hipócritas que vivimos diciendo que somos cristianos, pero nuestra vida da vergüenza a Cristo. Señor, nosotros queremos gritar, somos cristianos, Señor. Porque Cristo nos ha salvado y queremos seguir única y exclusivamente a Cristo a donde quiera que Él nos mande. Queremos seguirle solo a Él. Señor, y si aquí hay alguien que no conoce de ti, yo te ruego que tú obres en salvación, Señor. Padre, tú nos citas cada domingo a este lugar para venir a adorarte, a exaltarte, a glorificarte, a cantarte como lo vamos a hacer ahora, Señor. Pero yo te ruego por esos méritos de Cristo en la cruz, lo cual son suficientes para salvar, que tú traigas hoy corazones regenerados a ti, Señor. Que tú puedas regenerar corazones de tal manera que ahora esto se le vuelva una lucha a esa persona y pueda desear amar lo que tan difícilmente le es y que pueda ahora odiar lo que tan fácilmente hacía, Señor. Padre, en tus manos están y en tus manos estamos nosotros también. Así que oramos para tu gloria, Señor, y en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo y creyendo que tú sigues obrando a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones y en aquellos que tú puedas salvar en este lugar en el día de hoy, Señor. Porque tú eres Dios, tú eres santo y tú haces como quieres, con quien quieres, cuando quieres, Señor. Y en ti descansamos y no hay mejores manos en donde estar sino en ti. Así que oramos con clamor, pero oramos con convicción de que tú puedas hacer cualquier cosa en esta mañana, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.